¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos los contenidos de geometría de la colección Mentemática de tercer grado de primaria. En este video vamos a revisar algunos problemas sobre ángulos. Empecemos. Tenemos este problema. Según el gráfico, calcula la medida del ángulo AOC. Me están pidiendo entonces, me dan un gráfico y me están pidiendo calcular la medida del ángulo AOC. Entonces yo acá tengo una figura en donde, según lo que hemos revisado en videos anteriores, estos son ángulos consecutivos. El ángulo COB es un ángulo, el ángulo BOA es otro ángulo. Ambos ángulos comparten un lado, por lo tanto son consecutivos. Tengo de que el ángulo COB mide 45 grados, mientras que el ángulo BOA mide 68 grados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resolverlo. Entonces, me están pidiendo el ángulo AOC. Yo observo del gráfico que la medida del ángulo AOC es simplemente igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. Entonces, la medida del ángulo AOC es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. ¿De acuerdo? Reemplazamos los valores de los ángulos conocidos. Tendré entonces en esta relación la medida del ángulo AOC será igual a la medida del ángulo AOB 68, fíjate, más la medida del ángulo BOC 45 grados. Entonces simplemente estoy reemplazando este valor y este valor según lo que me dan en el gráfico. 68 grados más 45 grados. Al sumar me va a resultar 113 grados. Finalmente, luego, la medida del ángulo AOC es 113 grados. Entonces, la medida del ángulo AOC, que es la medida que me estaban pidiendo, va a resultar 113 grados. ¿De acuerdo? Una aplicación bastante sencilla en donde simplemente hemos sumado dos ángulos consecutivos para obtener el ángulo, la medida del ángulo que nos estaban pidiendo. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí un gráfico un poquito más elaborado. DOA son puntos consecutivos colineales de una recta, ¿no? Tenemos COB, este es un ángulo recto, ¿de acuerdo? Es un ángulo recto, fíjate, el símbolo de ángulo recto. Y tenemos COD, un ángulo de 23 grados, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que tenemos en el gráfico. Entonces dice, considerando el gráfico, calcula la medida del ángulo AOC. A ver, AOC. Muy bien. Entonces, la medida del ángulo AOC es lo que yo necesito saber. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Observamos que los ángulos AOB, BOC y COD forman un ángulo llano. AOB, BOC y COD forman un ángulo llano. Claro, DOA es una recta, ¿de acuerdo? Entonces, todo este ángulo es un ángulo llano. Muy bien. Continuamos. Entonces, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD es 90. A ver. La medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD es 90. AOB más COD, estos dos tienen que sumar 90. ¿Por qué será eso?
Bueno, lo que pasa es que BOC mide 90. Y como sabemos que un ángulo llano mide 180, entonces estos dos ángulos AOB y COD tienen que medir 90 para que más este 90 de acá sea 180. Entonces esto es correcto. La medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD es en realidad 90. ¿De acuerdo? Reemplazamos la medida de COD para hallar entonces AOB. Claro, porque de COD yo tengo su valor. ¿Cuánto es? 23. Entonces, COD vale 23. ¿De acuerdo? 23. Lo reemplazo y voy a tener esto. Miren, la medida del ángulo AOB, más la medida del ángulo COD. Pero esto vale 23. Es igual a 90. Entonces acá simplemente tengo que efectuar. Efectúo. La medida del ángulo AOB es igual 90, esto menos 23. Finalmente la medida del ángulo AOB es igual a 6,7. Ojo, la medida del ángulo AOB es 67. AOB 67. A mí me están pidiendo la medida del ángulo AOC. Entonces, del gráfico BOC es 90. Ahora calculamos la medida que me están pidiendo del ángulo AOC. AOC. ¿De acuerdo? Donde la medida del ángulo AOC es igual la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. Claro, la medida del ángulo AOC, mira el gráfico, la medida de este ángulo AOC es el resultado de sumar este ángulo más este ángulo. Claro, pero este ángulo vale ¿cuánto? 67. ¿Y este ángulo vale cuánto? 90. Veamos entonces, reemplazamos los valores, la medida del ángulo AOC será 67 más 90. 67 más 90 resulta 157 grados. Finalmente, la medida del ángulo AOC es igual a 157 grados. ¿De acuerdo? Bien. Revisa el procedimiento de solución de este problema y te invito a que intentes resolverlo de otra manera, con otras operaciones. Es posible, siempre hay más de una forma de resolver un determinado problema. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Ahora sí te propongo resolver las actividades que encontrarás en las páginas 17 a la 19 en tu libro de actividades, el módulo de geometría de tercer grado de primaria.